Buenas tardes con todos. A continuación le vamos a presentar nuestra clase demostrativa de la materia TICS aplicada a la educación con el tema Gestores de referencias bibliográficas. Ahora le vamos a realizar unas preguntas acerca de los temas a tratar. ¿Qué entiende usted por lectura selectiva? ¿Conoce usted acerca de las citas bibliográficas y estilos bibliográficos? ¿Ha realizado alguna vez la práctica en los programas de gestores bibliográficos? A continuación se va a hablar sobre los temas a tratar. Como primer punto, tenemos la lectura activa. La lectura activa, también conocida como la lectura crítica consciente, trata de entender lo que estamos leyendo para poder tener una mejor comprensión, porque si no entendemos lo que leemos, no vamos a poder captarlo. La lectura activa es el método que te ayudará a reforzar lo que lees en lugar de simplemente leer un texto. La lectura activa tiene algunos pasos que te ayudarán a la retención y comprensión de la lectura. Uno de los pasos es entender lo que estás leyendo. Si no entiendes lo que lees, lo olvidarás con mucha más facilidad. Por eso, se recomienda que cuando uno lea no se concentre tanto en la velocidad de la lectura, sino más bien en comprender lo que dice. Hay veces que uno no entiende palabras porque no sabe su significado, y entonces hay que buscar qué significa para poder saber lo que está pasando en la lectura. Otro paso sería hacerte muchas preguntas o cuestionarte, ya que así te darás una idea del libro que estás leyendo. Por ejemplo, puedes preguntarte qué te quiere decir el autor con el libro, qué es lo que te quiere dar a entender o qué personajes te gustaron más. A continuación, la lectura selectiva. La lectura selectiva, lectura o lectura de búsqueda es una actividad preparatoria para una lectura formal, donde te ayuda para hacerte una idea general de lo que va a tratar el texto y también un modo de cómo afrontarlo. Antes de emprender una lectura formal, resulta útil encuadrar el texto evaluándolo en algunos elementos generales, como por ejemplo, antes de iniciar la lectura de un libro, es útil observar algunos elementos, como la contratapada, las solapas y las primeras páginas. Uno de los intereses de la lectura selectiva es despertar nuestra atención a través de creaciones de expectativa, ya que nos ayudará a comprender más el texto y también es muy efectivo. También puede lograrse haciéndose preguntas acerca del contenido del texto, las cuales la lectura deberá proporcionar una respuesta, como por ejemplo, un trozo ontológico que describe la vida de los antiguos romanos. También es posible hacerse preguntas como la clase social, la esclavitud, el papel de la mujer y la religión, ya que así el texto será interpretado a la luz de estas preguntas. A continuación, las anotaciones. ¿Qué hacemos durante una lectura? Cuando leemos un texto, nos involucramos tanto en la actividad que a veces nos olvidamos de subrayar o hacer anotaciones. Sin embargo, dejar marcas en los textos es una estrategia que puede ayudarte a una mejor comprensión y a ser más eficientes en el trabajo posterior con esa lectura. Antes de subrayar o anotar un texto, es recomendable considerar los siguientes pasos. ¿Cuál es el propósito de nuestra lectura? Ya que no es lo mismo descartar la información para estudiar, una prueba o para un trabajo escrito, o que para dar una clase. Entonces, hay que tener claro cuál es el propósito de nuestra lectura, ya que esto nos ayudará a hacer anotaciones pertinentes y que sean mucho más eficaces. Otro paso sería el tipo de material que estamos leyendo. En este tipo de marcas que hagamos dependerá de nuestro material que estemos utilizando. Si estamos trabajando con un libro o una revista de una biblioteca que no nos pertenezca, no podemos subrayar lo que necesitamos. Entonces, tendremos que buscar otro método para que no dañe el material. Estas estrategias nos permiten descartar información relevante para el propósito por lo cual estamos leyendo y para que podamos acceder a una forma más fácil a ella, como por ejemplo, si es para un examen, una evaluación, si es para unas ideas principales o para un mapa conceptual. Entonces, si ya sabemos para qué es el propósito por el cual vamos a leer, entonces podemos subrayar lo que necesitamos y así tendremos acceso más rápido a las ideas. Generalmente los textos organizan la información de una manera relevantemente estable
Y también contaremos con títulos y subtítulos, donde podremos ver el tema que se va a hablar y así podremos ver cuál nos interesa y cuál es el que vamos a necesitar o por el cual estamos leyendo. A continuación vamos a hablar de cómo citar y referenciar los documentos. Citar es mencionar dentro de un texto aquellas ideas que ha dicho o escrito otro autor. Se podría decir que es aquel texto ajeno que se va a añadir a nuestro documento para poder comprobar que es verdadero y contrastarlo. ¿Por qué se necesita citar? Se necesita citar para dar crédito a las ideas de otro autor, así como también por medio de la cita evitaremos el plagio. Además, esto nos permite dar información de la fuente donde hemos extraído todo el texto al lector. También ampliar el texto y aclarar aquellas ideas o preguntas que se tengan sobre él. ¿Qué se necesita citar? Se necesita citar lo que son las ideas, opiniones o teorías de otro autor, así como también datos, gráficas o imágenes, además de información que no sea de conocimiento público. También se necesita referenciar aquellas palabras que ha dicho otro autor o el parafraseo de palabras que se ha hecho con las ideas de otro autor. A continuación, los estilos bibliográficos. Entre los estilos bibliográficos tenemos el APA. El APA es un sistema que fue desarrollado por American Psychological Association en 1929. Se lo usa principalmente en áreas sociales y más en psicología y pedagogía, aunque también se lo llega a usar en las ciencias tecnológicas. Chicago. Chicago Manual of Style fue publicado por primera vez en 1903. Se basa en la edición de libros, así como también tiene un apartado sobre la impresión eh, y un manual sobre asuntos técnicos. El estilo Harvard. Harvard Referencing es un término genérico que lo usan varios estilos que siguen este formato. Este formato también sigue lo que es el sistema de autor, fecha de cita y las referencias del mismo formato. En el estilo ISO 690, este es un organismo internacional que lo que busca es la estandarización y normalización de las publicaciones que se han hecho ya sea de forma digital o impresa. MLA es un estilo desarrollado por la Mother Language Association que es empleado dentro del campo de las humanidades en disciplinas como la lectura y la lingüística. Turay-Ban, publicado por primera vez en Kate Turay-Ban, Secretaría de Doctorado de la Universidad de Chicago en 1937, es el más utilizado en revistas y libros de humanidades. Consiste en una simplificación de estilos de Chicago que se utilizan en ciencias sociales y que los explico en otra parte. Vancouver. En 1978, el grupo de editores de la revista médica, conocido actualmente como International Committee of Medical Journal Editors, se reunió con Vancouver para establecer uno de los estándares sobre el formato y la elaboración de manuscritos enviados a revistas médicas, incluyendo normas para redacción y referencias bibliográficas. Ahora vamos con la clasificación de las citas. Una cita textual debe ser fiel y transcribir del texto palabra por palabra de otro autor o de un documento propio previamente publicado. Al hacerlo, el texto se pone entre comillas acompañados de los datos del autor, año, número de página de donde se extrae. Las citas cortas de menos de 40 palabras. Cuando una cita tiene menos de 40 palabras, se escribe inmersa en el texto, entre comillas y sin cursiva. En caso de que la cita se encuentre en medio de una oración, luego de cerrarlas con las comillas, anote inmediatamente la fuente entre paréntesis y continúe con la oración. Permíteme compartir la pantalla para mostrarle cómo se debe citar. Cita en bloque 40 o más palabras. La cita de 40 o más palabras se escribe aparte del texto, con sangría, sin comillas, sin cursiva
y con mismo tipo y tamaño de fuente. Ah, y también lo olvidaba, con el interlineado doble también. Al final de la cita se coloca el punto antes de los datos. Entonces, en este caso, el texto que tenemos en azul sería nuestra cita. Ahora, seleccionamos y vamos a la parte inferior izquierda y vemos que tiene 51 palabras. Ya. En este tipo de cita se debe comenzar con una nueva línea y con sangría de párrafo de media pulgada, es decir, de 1.27. Por lo que seleccionamos el texto, hacemos clic derecho, nos vamos a párrafo y nos abre otra ventana. Ahora, en sangría izquierda, colocamos 1.27. Después colocamos en aceptar y así debería aparecer el texto de nuestra cita con sangría de 1.27. Ahora bien, vamos a aplicar cómo citar. Vamos a referencias, damos clic en insertar cita, agregar una nueva fuente, nos aparecerá otra ventanita donde tenemos que escribir otra vez el tipo de fuente bibliográfica, el autor, título, año, ciudad e editorial. Ahora bien, seleccionamos libro. Ahora vamos a escribir el apellido y el nombre del autor, que sería, damos clic en aceptar, otra vez en aceptar. Ahora vamos a escribir el título. Ahora vamos a escribir el año, la ciudad, y por último, el editorial. Damos clic en aceptar y nos aparece un espacio. Como ya saben, debemos incluir la página. Entonces, ahora desplegamos, hacemos clic en editar cita y colocamos el número de página. Aceptar. Ahora vamos a cambiar el color para que vean cómo debe de estar nuestro texto. Como ven, todo esto sería nuestra cita. Y como ya hemos utilizado en principio un formato entre paréntesis, debería aparecer al final el apellido del autor y el año y la página. Ahora vamos con una cita directa. Una cita directa reproduce palabras literalmente de otro trabajo o de tu propio trabajo publicado anteriormente. Ahora vamos a ver cómo se coloca una cita directa. Tenemos nuestra cita, entre comillas. Ahora vamos a referencias. Hacemos clic en insertar cita, agregar una nueva fuente. Nos aparece otra vez la ventanita y donde tenemos que ver el tipo de fuente, bibliográfica, autor, título, año, ciudad, editorial. En este caso todavía sería un libro. Hacemos en editar, ponemos los apellidos y nombres del autor.
en aceptar, otra vez en aceptar, y nos aparece el nombre y el apellido del autor. Vamos a poner el título, que sería el año en que se creó, la ciudad y el editorial. Y como podrán ver, ya tenemos nuestra cita directa. Ahora vamos a incluir el número de página. Entonces seleccionamos la cita, vamos a ir en editar cita y agregamos el número de página. Sería, en este caso, 4. Aceptar. Como ven, aquí ya tenemos nuestra cita directa. A continuación voy a hablar sobre la cita indirecta. La cita indirecta es aquella que menciona las ideas que ha dicho otro autor, pero con las palabras de quien escribe. En este caso, durante esta cita podemos ver que yo he escrito con mis propias palabras, pero sin perder la idea del autor. Entonces, para agregar la cita, lo que vamos a hacer es irnos a referencias, en insertar una nueva cita y agregar una nueva fuente. Aquí nos aparecerá si es libro o artículo de revista o periódico, informe. Lo que vamos a elegir es artículo de revista, porque en este caso he sacado la información de un artículo de revista. Por consiguiente, se colocará el nombre del autor. En este caso, el nombre del autor es Valcárcel Muñoz. Este sería el apellido. Copiamos y pegamos. Ponemos en editar. Vamos a pegar los nombres, los apellidos y por consiguiente el nombre. El nombre es Ana García. Le damos Enter y va a bajar el nombre. Ponemos en aceptar y se nos guardará el nombre. El título de este documento es Tecnologías educativas, características y evolución de una disciplina. Lo copiamos y lo pegamos. Tecnología educativa. Luego de haber colocado eso, vamos a colocar el nombre de la revista. El nombre de esta revista es la Revista de Educación y Pedagogía. Vamos a colocar por consiguiente el año. Esta revista es del año 2002. Y en las páginas de esta revista, que en este caso son las 65 hasta la 87. Siempre que se va a colocar las páginas, se debe colocar el guión. Además, vamos a mostrar todos los campos bibliográficos. Vamos a añadir también el volumen y el número. En este caso, el volumen es 14 y el número 33. Y por último, para que la persona que esté leyendo nuestras citas sepa de dónde hemos sacado la información, vamos a colocar el enlace. Luego de colocar el enlace, le damos en aceptar y se nos va a generar la cita. Por último, vamos a colocar la paginación. Vamos a opciones de cita, editar cita y esto se encuentra dentro de la página 7.
ponemos el número, le damos en aceptar y se nos guarda la cita. Por consiguiente, tenemos la cita en bloque. Esta cita es parentética, por lo que del apellido del autor más el año de publicación y el número de página van a ir al final de la cita. Además, esta va a tener la sangría de 1.27, podemos verla aquí, párrafo, y vemos que tiene 1,27. ¿Por qué? Porque dentro de esta cuentan más de 40 palabras, entonces se debe colocar la sangría. La cita con énfasis en el autor. Esta cita, si el nombre del autor se va a encontrar dentro del texto, se debe colocar por consiguiente el año de publicación y al final en la paginación. Entonces, vamos a hacer el mismo procedimiento. Insertar cita, agregar nueva fuente, autor, editar. Primero tenemos que tener listo los nombres del autor. En este caso, el autor es Torres Albero. Este sería el apellido. Vamos a colocarlo. Y como nombre, Cristóbal. Le vamos a dar Enter. Se va a bajar el nombre en aceptar y se nos guardará el nombre. Asimismo, colocamos el título. En este caso, el título es El impacto de las nuevas tecnologías en educación superior, un enfoque sociológico. El nombre de la revista, nuestra revista, es la Revista de Docencia Universitaria. El año de publicación es 2002. Las páginas que comprende esta revista van a ir desde la página 1 hasta la 10. Vamos a mostrar todos los campos bibliográficos, a colocar lo que es el volumen y el número. El volumen es 2 y el número 3. Y por último colocaremos la URL para que el lector sepa de dónde hemos sacado esta información. Damos en aceptar y se nos guardará. Además debemos colocar siempre la paginación porque así se les hará más fácil encontrar la información de la cita. En la página tenemos que es la página 5. En este caso solo queremos que aparezca la paginación. Entonces lo que vamos a hacer es en suprimir, vamos a dar clic en autor, en año y en título. Le damos en aceptar y se nos guardará la paginación. En la cita con énfasis en la idea, se debe colocar primero la cita, luego, por último, el nombre del autor o autores. En este caso tenemos dos autores, el año de publicación y la paginación. Para agregar la bibliografía, lo que debemos hacer es ir a bibliografías, el primer formato, lo agregamos, borramos esto que dice bibliografía porque ya lo tenemos arriba y nos aparecerá lo que son las URL de donde hemos sacado toda la información. A continuación se va a hablar sobre los gestores bibliográficos y su clasificación. Los gestores bibliográficos son una herramienta que recorren las referencias bibliográficas de la base de datos de investigación, como por ejemplo, catálogos de biblioteca, índices, base de datos de revistas científicas, etc., que nos permitirán organizar las citas y las bibliografías para nuestros proyectos. Además, te ayudarán a hacer la citación de test de trabajo de investigación, permitiendo la creación automática de citas, bibliografías y notas al pie. Ahora bien, se preguntarán,
¿Por qué debo usar una herramienta de gestión de citas? Primero, para mantener organizado. Segundo, para evitar errores de transcripción o tipográficos. Tercero, para evitar la cita y la creación de bibliografías. Ahora se va a hablar sobre la clasificación de la cita. Tenemos gestores clásicos, gestores web, gestores de referencias sociales y gestores como organizador de conocimiento. Los gestores clásicos son un tipo de gestores que necesitan forzosamente ser instalados en el ordenador desde el que se vaya a trabajar. Los gestores web van a permitir el acceso a la base de datos de referencias de manera remota, así como también permiten la sindicación de los contenidos. Por otra parte, los gestores de referencias sociales van a añadir la función de generar varios formatos de salida para ingresar lo que son las citas bibliográficas dentro de un texto de investigación. Y por último, los gestores como organización del conocimiento lo que van a hacer es añadir el método de fichas para lo que es el gestor bibliográfico. Como último punto tenemos la práctica en los gestores bibliográficos de Mendeley y Zotero. Mendeley es un programa, una aplicación tanto web como para escritorio. Es tanto propietaria como gratuita. Dentro de esta, lo que permite es la generación y compartir tanto recursos bibliográficos, documentos que se han encontrado, también la colaboración en línea. Dentro de su lema incluye lo que es la organización, compartir y el descubrir. A continuación voy a compartir pantalla de cómo se realiza la práctica del uso de Mendeley. Vamos a citar dos apartados que ya los debemos tener listos. Vamos a hacer esto más pequeño para que no se nos dificulte la vista. Entonces, la primera cita va a ser de el impacto de las TICs en la educación, y retos y perspectivas. Vamos a ir a Mendeley. Por consiguiente, vamos a ir a agregar nuevo, a añadir una entrada manualmente. Vamos a Dentro de esta podemos elegir si es un libro, un documento de alguna revista y demás. Pero en este caso vamos a elegir el documento de una revista porque es en el cual vamos a trabajar. Copiamos lo que es el título, pegamos y vamos a agregar el autor. ¿Cómo se agrega el autor? Si nos podemos dar cuenta, aquí nos aparece que primero deben ir los apellidos, coma, espacio y el nombre. Entonces, en este caso, el apellido es Hernández. Colocamos la coma, espacio y Ronald M. La M se coloca tal cual está en el documento. Ahora, el nombre de la revista, podemos ver que este es de propósitos y representaciones. Ese sería el nombre de la revista. Vamos a escribirlo. Por consiguiente, el año es 2017. Las páginas que comprenden este documento, que es de la 325-347. El volumen que también nos pide, en este caso es del volumen 5. Y le damos en agregar entrada. Para colocar lo que es la URL, vamos a ir a darle clic
donde ya se nos ha generado nuestra cita, a darle clic y vamos a ir a URLs. ¿Qué vamos a hacer aquí? A copiar la URL que tenemos acá de nuestro documento, la copiamos y la pegamos. También aparecerá la fecha de cuando hemos consultado este documento. Vamos a hacer ahora la citación de del segundo apartado. Volvemos a hacer el mismo procedimiento. Ingresar manualmente. El segundo apartado es tecnología educativa. Colocamos el título, por consiguiente el autor, primero los apellidos, luego la coma, espacio y los nombres. Se colocará también el nombre de la revista. En este caso es la revista de psicodidáctica. Copiamos, pegamos el año que es del 2000, el número de páginas que comprende desde la 109 hasta la 118, guión 118. El volumen, en este caso tenemos el número, pero el número se puede agregar ahí mismo. Entonces, le damos a agregar entrada, vamos a seleccionar y agregar el URL. El URL es importante para que así la persona que lee pueda saber de dónde hemos sacado esta información. Agregamos el URL, por consiguiente nos va a aparecer lo que es la fecha de la cual hemos consultado. Listo. Así ya tenemos generadas nuestras citas. Ahora, para agregarlas dentro de lo que es Word, vamos a ir a Word. Vamos a referencias, Mendeley, y tenemos que ingresar nuestra cuenta. La cuenta ya la tenemos de ver, ya debemos haberla registrado antes. Vamos a esperar que cargue. A colocar la contraseña. Y por consiguiente nos aparecerán nuestras citas. La primera cita es el primer documento. Entonces, para agregarlas, vamos a seleccionar, insertar citación y nos aparece nuestra cita. Hay que agregar también el número de página. ¿Cómo se agrega el número de página? A continuación vamos a ir donde está el nombre y el año, damos clic y aparece página. En este caso es la página número 10. Colocamos el número, le damos en guardar y nos aparecerá la página. La otra cita, seleccionamos insertar citación. Vamos a hacer lo mismo para colocar la página. Seleccionamos el nombre, página, en este caso es la página 3, insertamos y se nos guarda. Podemos ver que esta cita tiene agregado lo que es el 1.27 de sangría que se necesita cuando es mayor a 45 palabras. Nos damos cuenta que esto tiene 45 palabras. Entonces, para insertar lo que es la bibliografía, vamos a ir a los tres puntos que nos aparecen arriba, damos clic, insertar bibliografía, continuar y nos aparece automáticamente la bibliografía. A continuación se hablará sobre Zotero. Zotero es un programa de software libre para la gestión de referencias bibliográficas. Zotero es una extensión libre para el navegador Firefox, que permitirá recolectar, administrar y citar trabajos de investigación de cualquier origen y procedencia desde el propio navegador. También permite explorar datos diferentes de estilos de citas, informes y bibliografías. A continuación,
Voy a compartir pantalla para mostrarles cómo se cita desde Zotero. Permíteme compartir, por favor. Ah, como podrán ver, abrimos Zotero, abrimos Word y ahora nos vamos a Google. En este caso yo voy a buscar sobre Thomas Hobbes. Entonces, damos clic, nos vamos a libros. Yo voy a escoger la tercera, con la segunda. Hacemos clic y nos aparecerá un mini resumen. Entonces, ahora para leer a Zotero, damos clic en ese rompecabecitas que está aquí. Y aquí dice Zotero Conector. Tenemos tres puntitos aquí. Damos clic y ponemos guardar a Zotero. Damos clic en guardar a Zotero. Ahora nos vamos a ver si se guarda en Zotero, ¿no? Aquí en Zotero nos aparecerán tres ventanas, ¿no? Entonces, la primera ventana, que es esta de aquí, es la biblioteca, la segunda, o sea, los ítems, y la tercera es la información. Entonces, como yo, que sobre Thomas Hobbes, seleccionamos Thomas Hobbes, y aquí nos aparecerá título, autor, resumen, número de serie, volumen, número de volumen, edición. Aquí tú puedes escribir. Pero en este caso yo quiero el resumen, ¿no? Entonces, de clic en resumen, copio con control C, vamos a Word, control V, listo. Ahora para citar, nos vamos a Zotero, donde dice editar citación, damos clic. Tenemos que estar en APA séptima edición, damos clic. Ahora, damos clic otra vez en editar citación, nos aparecerá la barrita de Zotero. Entonces aquí podemos escribir sobre el libro, que es Leviatán, y nos aparecerá toda la información que queremos saber. Pero yo recomiendo que mejor hagámoslo desde vista clásica. Entonces, hacemos clic en la Z, hacemos clic en vista clásica, buscamos el documento, en este caso mi libro, sería Leviatán, seleccionamos, ponemos OK, y nos aparecerá la cita. Ahora, para agregar una página, bueno, número de página, seleccionamos otra vez editar citación, seleccionamos la cita, Hobbes, 2016, la seleccionamos, escribimos el número de página, que en este caso sería 103, damos clic en abrir mi biblioteca y hacemos Enter y nos aparece la página. Ahora, para hacer la referencia bibliográfica, nos vamos a edición de bibliografía, hacemos clic y, como ven, nos aparecerá nuestra referencia bibliográfica. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias.